Hola, soy Edu Cámpora, estoy en Rosario, Argentina. Pensar con ustedes la construcción de la paz, o en todo caso la problematización de la construcción de la paz, para pensar también la planificación de formaciones en gestores de paz, ¿no? Para América Latina. América Latina, un continente descubierto hace unos siglos atrás, que en realidad tenía sus propias formas de vida, que en realidad tenía sus idiomas, tenía sus religiones, tenía sus prácticas culturales, y fue avasallado por el continente europeo, continente que sigue hoy, en nuestro tiempo contemporáneo, dominando, podríamos decir, al resto del planeta Tierra, ayudado un poco por Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Tiene que ver que las historias de nuestro continente son historias que tienen mucha violencia, son historias que vienen de sentidos contrapuestos, de sentidos disputados, y mientras nosotros como sociedades latinoamericanas no revisemos nuestros pasados, no vamos a poder avanzar en esta construcción de paz. Ni mucho menos, quizás, podríamos avanzar en la delimitación de qué características debería tener la paz para que sea alcanzada por todos, ¿no? Ahí también podemos pensar por qué la paz la nombramos en singular, no la podemos nombrar como las paces. Quizás porque esas paces estarían remitiéndonos a grupos pequeños o a grupos encerrados en sí mismos que no nos estarían dando la paz global, ¿no? Ahí podemos pensar una dimensión de paz como concepto singular que, sin embargo, para conseguirse, para construirse, para alcanzarse, necesita de la totalidad de la colectividad humana. Ahora, nosotros no estamos en condiciones, cada uno de nosotros, yo hablando, ustedes escuchando, otros hablando, de poder dar cuenta de la construcción de la paz colectiva mundial. Y ese es un problema. Pero si nosotros solamente miramos ese problema, vamos a quedar con una mirada pasiva de imposibilidad. Bueno, la apuesta es a pensar una mirada posible de avance hacia, como mínimo, la posibilidad de mirar esa construcción de una paz colectiva mundial. Y para ello necesitamos ir a lo más pequeño, ir a lo más cotidiano, ir a lo que nos acontece en nuestros territorios locales, regionales y obviamente, en el caso que estamos nombrando, continental, ¿no? Este continente maravilloso que es América, clamando la paz desde hace siglos, podríamos decir. Acá un punto. El continente y sus historias son diferentes. Ha habido estados nacionales que han traído, que han logrado cierta paz en determinados momentos de su historia. Pero esa paz, en determinados momentos de su historia, siempre ha sido discutida por otros, que no consideraban que esa situación era una situación de paz, precisamente. Y acá tenemos que poner un elemento central, que es las disputas, o son las disputas por los sentidos sociales en torno al orden social. El orden social es necesario. Toda sociedad humana ha tenido un orden social. Podemos decir un orden social, un orden sociocultural, que implica un orden socioeconómico, que implica esto, un orden. Y la paz también, ¿no? Es un orden, o debería ser un orden. Acá hay algunos problemas. El orden suele ser visualizado desde distintos lugares sociales como tranquilizador o perturbador. Y acá estamos en otro problema. ¿Perturbador para quién? ¿Tranquilizador para quién? Si nosotros tenemos como horizonte la paz, vuelvo a repetir, ¿no? Desde la paz global a la paz local, o al revés, desde la paz local hasta la paz global,
Tenemos que entender que la comunidad de humanos, que somos todos nosotros, la humanidad, merece la paz global. Y que hay determinados sectores en la sociedad que existen desde los tiempos de aquellos barquitos que desembarcaron en el continente hace unos siglos atrás, que la única paz posible que visualizan es la paz de los negocios. Y en la paz de los negocios lo que ingresa es la guerra a los que no forman parte de esos negocios. En todo caso, a los que son el motín de esos negocios. Y acá tenemos un problema central. La paz no es requerida por toda la sociedad humana. Hay grupos en la sociedad que no quieren la paz. Pero en esos grupos que no quieren la paz, yo puedo tener también dos elementos diferenciados. Grupos que consciente y explícitamente no quieren la paz, y grupos que quedan presos en cosmovisiones sobre esa paz de los que no quieren la paz. ¿Esto qué quiere decir? De aquellos grupos hegemónicos que manipulan los sentidos comunes de la sociedad global para avanzar sobre esos negocios que impiden la paz mundial. ¿Sí? Las guerras se han hecho en este tono. Y a las guerras han ido siempre los mismos. Ha ido la población mundial que no tenía jerarquía, que no tenía títulos de nobleza, que no tenía riquezas. O sea, la humanidad. Desarmar ese entramado de poder es una tarea compleja. Es una tarea que necesita de algunas herramientas. Necesita de la herramienta de la historia, pero no de la historia como libro, tampoco de la historia como disciplina necesariamente, sino de la historia de los pueblos sometidos, la historia de las sociedades que fueron avasalladas por otras sociedades, la historia de los grupos que fueron dominados por otros grupos. Y en esa dominación, en ese avasallamiento, nosotros vamos a encontrar periodos de no paz que fueron presentados por la historia oficial como paces, como paz. Entonces necesitamos herramientas, necesitamos claridad en la búsqueda de la historia del continente, de una historia lejanísima, 1492, y de una historia cercana. El continente se ha visto afectado en la mitad del siglo XX por dictaduras. No fue el caso de México, pero sí fue el caso de Argentina y de otros países del Cono Sur. ¿A qué vinieron esas dictaduras? A los estados nacionales de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Paraguay. ¿A qué vinieron? Vinieron a instaurar un orden. Vinieron a instaurar un orden que creían perdido. ¿Quiénes? Los poderes hegemónicos. Los poderes que manejaron y van a intentar seguir manejando los negocios del mundo. Esos negocios del mundo son los que hoy están en discusión, siempre han estado en discusión desde los sufrimientos de aquellos que padecieron esos negocios, siempre han estado en discusión desde aquellos que sufrieron esos negocios. Hoy el planeta se pone a pensar en esos negocios, porque el planeta se encuentra frente a una pandemia mundial en donde se necesitan los recursos de los estados nacionales para responder a las necesidades de la población toda. Porque si no respondemos a las necesidades de salud de la población toda, todos nos enfermaríamos, ¿no? Y esa sociedad, la nuestra, desaparecería. ¿Qué tiene que ver esto con la paz? Tiene mucho que ver con la paz, porque nosotros tenemos que poner en eje la discusión de las desigualdades sociales que provoca, produce y construye este sistema político en el cual vivimos. También tenemos que poner en discusión que ha habido momentos de la historia de este sistema político en el cual en determinadas sociedades ha habido cierta tranquilidad social, y en ese contexto la tranquilidad social puede ser sinónimo, cuidado, ¿no?, de paz,
social en ese momento y en esa sociedad. Y esas desigualdades, esas explotaciones, esas destrucciones, tanto de humanos como de naturaleza, como de animales, ha sido presentada por este sistema, por este orden mundial, por esta sociedad capitalista como paz. Como paz. Cuidado, cuidado. Esa paz nunca fue la paz mundial, esa paz nunca fue la paz de los millones y millones de habitantes del planeta Tierra. Esa paz llevó sufrimientos a lo más íntimo de los hogares de la humanidad. Esa paz llevó a migraciones, exilios, guerras, sometimientos. Esa paz no es la paz que buscamos. No creo que sea la paz que busque la producción de este intento de pensar gestores de paz latinoamericanos, sino más bien es una paz diferente. Es una paz que era la paz del silencio, la paz de la muerte y la paz de la dominación. Por ende, ¿qué podemos decir de eso? No era paz. Pobre palabra, ¿no? Pobre concepto, porque ha sido llenado de significados y de sentidos que lo traslocan, que lo desubican, que desubican al concepto y también desubican a la población en torno a ese concepto. Es compleja la tarea que tenemos que producir. Es una tarea de desmenuzar palabras, conceptos, a lo largo y a lo ancho de la historia del mundo y en lo particular de América Latina. Tenemos que pensar que en esta construcción de paz, que podemos ponernos como un horizonte a futuro no inmediato, a futuro extenso, necesitamos incluir colectivos, necesitamos incluir movimientos sociales que estén luchando por esa paz en cada uno de los territorios en donde se lucha, se gestan búsquedas de sentido social comunitario, colectivo, para todos. La humanidad está aprendiendo y lo supo siempre lo supo. La humanidad castigada, la humanidad sufrida, la humanidad exiliada, siempre supo que necesitaba de la humanidad, de la otra humanidad, para poder estar presente, para poder construir su paz, para poder respirar, para poder alimentarse, para poder vivir. Entonces, acá el juego es revisar las historias locales, las historias regionales y las historias mundiales. Revisar las conceptualizaciones en torno al concepto paz. Es un concepto, vuelvo a repetir, es un concepto polisémico que necesita ser revisitado, porque no lo vamos a descartar, no lo vamos a dejar encerrado por los sentidos equívocos que le han impuesto, pero sí necesitamos desarmar esos sentidos equívocos, los necesitamos desarmar. Y necesitamos también herramientas que impliquen empezar a escuchar a otros, a otras sociedades, a otros contextos, a otras historias que nos permitan repensar la nuestra, para repensar la de otros, para construir una paz colectiva para todos. En ese sentido, el horizonte de posibilidades que nos abre el desarrollo de un programa de gestores de paz es interesante. Es un horizonte de búsqueda de palabras, búsqueda de voces, búsqueda de sufrimientos, búsqueda también de goces que la humanidad ha tenido en esos momentos de calma. Calma también es una palabra, concepto que nosotros deberíamos ubicar al lado de paz, ¿no? Pero no la calma ni la paz de los cementerios, como dicen las frases, sino la calma de habitar tu vida, de habitar tu suelo, de habitar tu hogar, de habitar tu planeta.
Y ahí tenemos también una dimensión interesante, que es la dimensión de cómo queremos habitar el planeta, cómo queremos habitar nuestra casa. Y la pandemia nos ubicó en esa situación, ¿no? Porque cada quien nos encontró acorde a las decisiones de los estados políticos de nuestro continente y de nuestra región americana, con cuarentenas cerradas totalmente, con semi-cuarentenas, con cuasi-cuarentenas, con la decisión de estados que cuidaron la salud colectiva, a estados que no cuidaron la salud colectiva y priorizaron la economía, quizás pensando en una economía colectiva de aquellos sectores que en la sociedad no tienen los derechos laborales conquistados. Y entonces ahí tenemos una trampa mortal. El mundo debe ser revisitado y debe ser repensado y debe ser rediseñado. Y pensar en una gestación de gestores de paz, gestación, ¿no? Gestación es una idea fuerte para pensar la paz, tenemos que gestarla. Y se gesta internamente, se gesta desde la profundidad del alma colectiva. Se gesta desde la construcción de órdenes sociales, comunitarios y colectivos. Se gesta desde la sumatoria de voces que pueden estar un poco alejadas de nuestra voz, pero que no son contrarias a nuestra voz. Se gesta desde la posibilidad de discutir la guerra formal, la guerra de las películas, y también la guerra de las violencias cotidianas, la guerra de los negocios, Yo no le voy a decir a México la palabra narcotráfico, porque me parece que es una palabra que México está revisando, de la misma manera que Rosario está revisando esa palabra. Mi ciudad adoptiva, como se dice San Nicolás. Repensar. No podemos pensar la paz sin repensarla en sentidos, sin repensarla en búsquedas colectivas siempre. No hay posibilidad de tener una paz si no es colectiva. Y no hay posibilidad de pensar una paz si no discutimos y no reflexionamos y no entendemos cuáles son los negocios mundiales en donde la paz nunca va a estar presente, en donde la paz no es la productividad del negocio, en donde la paz es precisamente el escollo del negocio. Porque la paz tiene que ver con la vida cotidiana de las poblaciones, tiene que ver con la felicidad cotidiana de las poblaciones. Y la felicidad cotidiana de las poblaciones está en íntima relación con el alcance de los derechos sociales colectivos para toda la humanidad. La humanidad no puede seguir aceptando la diferencia entre sectores socioculturales y económicos abismales. No podemos seguir aceptando eso, porque eso implica la imposibilidad absoluta de la paz mundial. Nosotros tenemos que ir a la búsqueda de una sociedad igualitaria, a la búsqueda de una sociedad libre y a la búsqueda de una sociedad fraterna. 3 conceptos que en 1789 la Revolución Francesa puso en discusión. ¿Cuánto avanzó el planeta Tierra que hoy no podemos volver a discutir esos conceptos? Fraternidad, libertad, igualdad. ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. ¿Cómo? Con movimientos colectivos de toda la humanidad buscando esos 3 conceptos. Esos 3 conceptos, si se dieran, fraternidad, igualdad, libertad, nos darían el resultado de la paz. Me pidieron 15 minutos, creo que ya estoy. Espero poder participar con ustedes en muchísimas instancias de reflexión. Espero poder escucharlos, conocerlos, compartir y discutir algunas cuestiones. Un beso grande a todos desde Argentina, mucho frío en el sur y espero que nos veamos pronto.